Muy buenas noches a todos. Muchas gracias al Círculo de Emprendimiento y a Fernando por permitirme pensar como emprendedora en esta faceta de mi vida. Y muchísimas gracias a todos ustedes que han venido aquí a escucharme y a contarles esta historia de una de las pasiones más grandes que tengo. Cuando Fernando me invitó a pensar en el emprendimiento y en lo que hago en mi parte deportiva, encontré la primera analogía, y es que todo nace con una gran idea. Todo nace con la idea y con las ganas de hacer algo realidad. Y ahí estaba donde nace y me veo a mí pensando y analizando, y en mi caso personal me di cuenta que muchas de las ideas, cuando pensé por primera vez en hacer el Ironman, en completar una distancia, una competencia tan exigente como esa, pensé que muchas veces las grandes ideas nacen en momentos de cambios, en momentos de adversidad, cuando uno siente que hay un impedimento, cuando uno tiene miedo de alguna situación que está sucediendo en la vida, ¿no? Y eso fue en mi caso particular hace muchos años, muchos más de 10, que estaba en un momento de cambio, de transición, y tenía que encontrar algo que hacer. Y en ese momento, claro, me puse a pensar, tenía un problema, tenía una situación que quería resolver, y ahora me doy cuenta que cada vez que uno tiene un problema, que tiene una situación enfrente, eso le obliga a uno a pensar. Y cuando uno está pensando, se le ocurren ideas. Y esas ideas son encaminadas a mejorar tu situación o condición. Estás buscando una ganancia con estas ideas. Y la ganancia en este caso puede ser psicológica, puede ser emocional, puede ser de mejorar mi situación económica, de mejorar mi situación emocional, de tener control en mi vida, de ser independiente, de sentirme autosuficiente, de sentirme mejor persona. Todo esto es una ganancia, y a eso van encaminadas esas ideas que nos obligan a pensar permanentemente. Cuando una idea, y este es un consejo que me he dado cuenta y aplica perfectamente, cuando una idea te da vuelta en la cabeza mucho tiempo, definitivamente tienes que hacerle caso. Tienes que pensar seriamente en que ese mensaje que te está dando tu mente, ese fuego que tienes dentro de ti, que está creciendo, te está dando la vuelta y tienes que hacerle caso. Y en mi caso eso fue el Ironman, ¿no? Me estuvo dando la vuelta por mucho tiempo, dudé muchas veces de si yo era capaz de hacer algo parecido, y veía lo que eso significaba, y dudaba de mí misma, pero pensaba que si por alguna razón esta idea me daba la vuelta en la cabeza, es que podía ser posible. Ahora, ¿cuál fue el motor inicial de ese Ironman, no? Primero que nada, quería tener un desafío personal. Quería sentirme satisfecha y encontrar algo que me cueste a mí mismo, que esté hecho por mí y que nadie me regale. Sabía que lo que iba a lograr al completar ese Ironman iba a ser el fruto del esfuerzo, y iba a ser un desafío personal único, propio, y me iba a pertenecer a mí misma. Pero otro motor importante era el tener una visión, el poder visualizar el objetivo. Muchas veces en los procesos de entrenamiento, cuando uno quiere hacer un Ironman, le toca levantarse muy temprano en la mañana, y el único motor que a uno le lleva a seguirse levantando, hacer una repetición más, cuando uno tiene que hacer 10 veces 1000 metros a toda la velocidad que uno puede, y llega al octavo y dice, ya no quiero más. En ese momento pienso y digo, bueno, el Ironman, el momento que yo cruce la meta de esta carrera, se va a recompensar todo eso. Y creo que ahí es un motor importantísimo el poder visualizar el objetivo, y definitivamente los sacrificios se pueden convertir en éxitos y en disfrute posterior. Y lo mismo creo que aplica en todo el tema empresarial también, ¿no? Sabemos que el camino es difícil, que hay que resolver muchos impedimentos, que hay que resolver muchas situaciones, pero sabemos que el resultado final puede ser muchísimo más satisfactorio, ¿no? Entonces hay un tema de visión, es importantísimo en el motor que analizaba. Ahora, ¿cuál era el camino? ¿Y qué es lo que me encontré cuando tenía esta idea inicial? Y me di cuenta que el camino, en el principio, solo había el sueño y el objetivo, no había nada más. Y cuando yo me fijé la primera vez en mi vida en hacer un Ironman, no había grupo de entrenamientos como hay ahora, no había un entrenador, no había gente que quiera hacer lo mismo que yo. Yo estaba loca, desquiciada, y quería hacer algo imposible que solamente hacía muy poca gente en el mundo. Estaba muy lejano ese objetivo, pero no había nada más, pero sabía que tenía que encontrar la forma y el camino para hacer ese sueño realidad. Y creo que en ese sentido también eso sucede con las grandes ideas, ¿no? En un principio solo son una idea,
Y hay que encontrar el camino para sacar adelante esa idea, para hacerle realidad, para que se convierta en una empresa, como podrían estar pensando muchos de ustedes. Cuando ya había empezado todo esta aventura del Ironman, y esto sucedió en realidad en mi vida, me di cuenta que había que encontrar también el momento correcto para tomar la decisión y hacer esto. Y ahí me acuerdo y me vino esta frase que muchos de ustedes deben haber escuchado, que es: lo urgente no debe desplazar, no puede desplazar a lo importante. Y eso fue lo que yo hice en mi vida. Estaba en un momento en donde quería hacer otras cosas antes que el Ironman. Y es en ese momento cuando me casé y me dediqué a tener mis 4 hijos. Me realicé completamente como madre, como esposa, y comencé a emprender en mis otras empresas, en mis sueños empresariales y también relacionados al deporte. Pero se puso una pausa en ese momento porque sentía que tenía que estar más completa para retomar el tema del Ironman. Pero los sueños no se abandonan, y eso es algo que aprendí cuando retomé el tema del Ironman, pensando en que no puedo abandonar mi sueño porque era lo que me había mantenido despierta por mucho tiempo. Me encontré que las cosas habían cambiado, habían pasado algunos años, yo había dejado un poco de hacer deporte y me encontré con muchos cambios. Ahora sí había grupos de entrenamiento, ahora sí había entrenadores, ahora sí había más gente que quería hacer lo mismo que yo aquí, en mi mismo medio, y eso me facilitó muchísimo el poder clarificar el tema, pero también hubieron nuevos retos. Y eso era: ¿cómo le convenzo a mi marido que quiero ser Ironman? Cuando él me decía Iron Man, es para man, no es woman. Entonces me decía: haz otra cosa, ¿por qué tienes que ser Iron Man? Y le decía: no, es que yo quiero ser Ironman, pero ¿por qué no existe el Iron Woman? Y definitivamente es lo que mucha gente me pregunta: ¿y tú eres Iron Woman? No, yo soy Iron Man. Y claro, esos fueron parte de los retos, ¿no? Y después también el poder organizar mi vida. O sea, tenía hijos, tenía una familia, una casa, tenía también muchas otras responsabilidades, había asumido responsabilidades laborales, y a eso le quería sumar este sueño que era el Ironman. Entonces tenía que encontrar la forma, meter y acomodar mi vida para poder hacer realidad este tema, este sueño que quería hacer realidad. Entonces me embarqué nuevamente. Creo que no cogió. Ya. No anterior. Uy, no, déjenme, yo lo de aquí. Gracias. Eso. Entonces, retomé nuevamente el tema del Ironman, me puse a entrenar, me puse a enfocar y me puse a organizar ya mi viaje. Había hecho parte de la preparación, no sé, yo no me sentía que estaba muy lista, pero ahí me di cuenta que atreverse a partir es a veces más difícil que llegar. Y es el tomar la decisión de pararse en la línea de meta o comenzar a emprender algo, es a veces mucho más difícil que culminar algo. El comenzar le cuesta mucho más a la gente. El rato que ya empezaste, estás en el camino y encuentras las maneras, sobre todo cuando tienes tu visión muy enfocada en lo que quieres hacer. Y así nos embarcamos en el primer Ironman, y ahí aprendí que cumplir un objetivo es igual a estar en control y ser dueño de tu vida. El momento en que cumples este objetivo, sientes una gran satisfacción y te sientes dueño de tu vida, sientes que lo que tú estás haciendo es para ti, por ti, que nadie te ha regalado nada de lo que has hecho y que vale la pena, ¿no? Y que tiene un montón de efectos positivos que ya vamos a ver después. Y así es como el 7 de noviembre del 2009 termino mi primer Ironman en Panama City con un tiempo de 11 horas 30 minutos. Fueron unos días difíciles anteriores a la carrera. El día de la carrera me sentía bien, estaba motivada, iba a cumplir mis sueños, sabía que iba a ser un día muy largo. Y en efecto tuve muchísimas complicaciones, sobre todo en la parte del atletismo. Salí del agua bien, pedaleé muy bien, pero el momento de salir del agua, de empezar a correr, estuve con problemas y me demoré más tiempo del esperado. Pero así es como completé mi primer Ironman. Pero la cosa no termina ahí. Tal vez mi marido pensaba: ya hizo el Ironman, ya es Ironman, ya ahí se acabó. Pero
esto se vuelve un círculo virtuoso. Es el fuego, la pasión que uno tiene y lo que quiere seguir haciendo, pero el momento en que ya terminé mi primer Ironman dije, ahora sí, yo ya sé cómo se hace esto. Ya entendí. Antes tenía mucho miedo porque decía, bueno, ¿cómo funciona esto del Ironman? ¿Será que llego? ¿Será que no llego? En el momento que completé mi primer Ironman entendí, dije, ok, esto ya lo puedo tener bajo control, ya sé cómo funciona. Entonces en ese momento decidí comenzar a capitalizar el aprendizaje, a tomar lo bueno, a tomar lo malo, saber qué es lo que me servía, qué es lo que no me servía, entender cuáles eran las falencias, qué debía perfeccionar, qué debía mejorar, pero sobre todo lo que quise es crecer. Y me olvidé y convertí mis objetivos y los hice muchos más ambiciosos. Entonces quise más y creo que en eso también es algo que se parece muchísimo al emprendimiento. Uno empieza algo y uno quiere abarcar más y llegar más y generar más impacto, y en este momento quería tener mayores objetivos, quería llegar a ser mucho mejor de lo que había logrado ser, quería conocer mis límites, y creo que en eso radicaban básicamente los objetivos de ese momento. Quería conocer cuáles eran mis límites y así vinieron una serie de competencias más, fijándose cada vez diferentes objetivos. En esta competencia ya hay, bueno, una aclaración aquí, hay los Ironman, que es la distancia completa, de la que habló Fernando, pero también hay los medios Ironman, que es la distancia media, que también es una carrera muy popular y que está creciendo más que el Ironman ahorita porque hay más competencias de medio Ironman ahora. Entonces, así es como llegué a Cancún, me inscribí en el medio Ironman de Cancún, con un objetivo muy claro, que era muy distinto al anterior. En el Ironman de Panama City mi objetivo había sido terminar la carrera. En el medio Ironman de Cancún mi objetivo era clasificar al Mundial de medio Ironman. Y obviamente era muy diferente a lo que había hecho años anteriores, porque normalmente yo estaba muy enfocada en ganarme a mí misma, y por primera vez en esta carrera yo tenía que enfocarme en ganarle al resto. Y eso es lo que hizo toda la diferencia. Sabía que para clasificar al Mundial tenía que llegar en los 3 primeros lugares de mi categoría. Y esto como anécdota me acuerdo, y es un tema de visualización y algo que me ayudó muchísimo en la determinación de poder obtener ese objetivo. Cuando estaba a punto de salir al agua, a las personas que tenemos la misma categoría nos ponen la misma gorra para nadar. Entonces regresé a ver y veía a todas las personas que tenían mi misma gorra, todas mujeres, las mujeres tenían mi misma gorra, y decía, tengo que ganarles a todas, las de mi categoría. En efecto dije, ok, voy a ganarles a todas. Y el momento en que iba ingresando al agua, nos juntaron a todas las mujeres. No, primero era, quiero llegar entre las 3 primeras. Después dije, no, quiero ganarles a todas, o sea, quiero llegar primera. Y cuando topé el agua dije, quiero ganarles a todas las mujeres que están aquí al lado mío. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Salí primera del agua, me bajé primera de la bicicleta y terminé primera del atletismo, gané mi categoría. Clasifiqué al Mundial y quedé segunda en la general. Entonces, estaba súper satisfecha y contenta. Creo que fue un descubrimiento para mí, porque a veces uno no llega a saber las capacidades que uno tiene, y hay otra gente que cree más de uno que uno mismo. Y a veces tienes que escucharle seriamente a la gente que te quiere y te dice, oye, yo creo que tú sí puedes hacer eso. Es algo que nunca me había imaginado ni me había soñado. Y así me convertí en la primera mujer ecuatoriana en ir al Mundial de medio Ironman en Clearwater, Florida, ese mismo año. Y competí en el Mundial de Clearwater y rompí el récord de medio Ironman de mujeres en el Ecuador, con 4 horas 48 minutos. Ahí también me sucedió algo interesante en esta carrera, y es que el momento en que estaba antes de partir y tenía todas las mujeres de mi categoría alrededor, me sentía tan chiquita porque eran todas estas australianas, estaban las mejores triatletas del mundo en el Mundial, y estaban las australianas, las inglesas, todas las gringas, las canadienses, muy pocas latinoamericanas, en verdad, muy pocas. Y yo me sentía ahí y decía, soy diminuta, o sea, ¿qué hago aquí? Y veía estos cuerpos, estas mujeres gigantescas, y en ese momento tenía que pensar en algo positivo, y pensé, en principio pensé, bueno, si estoy aquí es porque me merezco. Yo me gané este puesto, nadie me regaló,
Y ni siquiera me dieron porque llegué tercera, llegué primera en mi categoría y aquí estoy. Segundo, me puse a pensar en todas las cualidades que tiene el ambiente en el que yo entreno. Entonces me puse a pensar y dije, yo entreno a 2.800 metros, yo entreno en un terreno muy difícil, complicado, con mucha cuesta, yo entreno en condiciones adversas y la mayoría del tiempo, y tengo un grupo de entrenamiento maravilloso y amigos que me acompañan y están conmigo, y más que nada estaba representando a mi país. Y así me cambió totalmente la expresión de la cara. Y por último, lo que pensé es, esto que voy a vivir en este momento, este día, es un premio. Es el premio de un esfuerzo de todo un año, es el premio de haber clasificado al Mundial en Cancún, y es un premio a mi vida, a este sacrificio. Entonces decía, el momento en que ya íbamos a partir, tenía una cara de felicidad, como un niño cuando va a abrir los regalos de Navidad. Lo que quería era que me digan, sal ya, porque tenía que vivir esa experiencia. Y dentro de esa experiencia me pasó algo, y es que cuando estaba en la bicicleta, uno de los reglamentos del Ironman es que uno no puede ir en la bicicleta cerca del otro, que es lo que funciona en el ciclismo normalmente, que uno va, lo que uno dice vulgarmente, chuparle rueda. Esto no funciona. Pero esta carrera, y cuando uno chupa rueda en el Ironman, te penalizan. Uno se tiene que bajar de la bicicleta y quedarse parado 4 minutos, y esos obviamente 4 minutos te dañan el tiempo. Entonces iba yo en la bicicleta y obviamente era el Mundial, era muy competitivo, había mucha gente de mucho nivel y me penalizaron. Entonces lo primero que pensé el rato que me penalizaron, dije, hice algo malo, yo hice algo que estaba mal. No sabía en qué momento me había pegado demasiado a otra bicicleta y yo veía que venían los pelotones completos y no entendía muy bien el tema. Y me sentí un poco mal. Entonces me bajoneé y bajé el ritmo, pero al rato dije, no, lo que tengo que hacer es, tengo que compensar los 4 minutos que voy a estar parada y tengo que pedalear con todo, porque esos 4 minutos tengo que después salir a correr como loca. Y ese fue el resultado de ese tiempo, ¿no? Y como digo, hay objetivos, mini objetivos dentro de los grandes objetivos. En esta carrera, me acuerdo de la noche anterior que estaba con mi esposo y en Cancún yo había hecho 5 horas 14 para clasificar. Y él me dice, oye, ¿y cuánto piensas hacer mañana? Y le digo, yo quiero hacer menos de 5 horas. Y le vi la cara y era como que, esta está loca, o sea, ¿cómo va a bajar 15 minutos de una carrera a otra? No va a lograr hacer eso. Y le veía con él, yo le sentía que estaba preocupado porque dijo, esta no logra eso y mañana ¿quién le aguanta? Y bueno, así fue, se dio. Y un tema personal dentro de eso que me habría propuesto yo, es que yo me había propuesto en esta carrera bajar mi mejor tiempo de media maratón. Entonces yo me decía a mí mismo, voy a bajar mi mejor tiempo de media maratón. Yo tenía 1 hora 43 en una media maratón. Y decía, bueno, yo voy a bajar mi tiempo de media maratón, solo que antes voy a tener que nadar y pedalear 90 kilómetros y luego me voy a bajar a romper mi marca de media maratón. Y lo hice 1 hora 38, 39 minutos en esta carrera. 1 hora 39 minutos. Y rompí mi marca de media maratón. Entonces, la felicidad que yo tenía ese día era increíble. Y luego, nuevamente, tenía que seguir con mis metas, con mis desafíos, con mis retos, y vino esta gran competencia que era nuevamente enfrentarme a este gigante que era el Ironman, a ese gran desafío que era el Ironman, que fue mi idea inicial, fue mi sueño inicial. Y si ustedes pueden ver, tenía muchísimo miedo. Realmente en ese momento estaba sufriendo, estaba dudando de si es que estaba correctamente preparada, si estaba lista, si iba a lograr cumplir con la distancia. Estaba cansada y la verdad es como que ese día sentía que todo estaba mal, que no sonó el despertador, que me olvidé de tomarlo no sé qué. O sea, me atrasé al bus, había un bus que nos llevaba a la partida, me atrasé al bus, tuve que tomar un taxi y ese rato ya uno comienza a sugestionarse y decir, no, esto va a ser una tragedia, esto va a ser un caos, porque así empecé. Y en efecto,
En ese momento, 2.500 nadadores, o sea, los triatletas en ese momento son nadadores, 2.500 salían al mismo momento, o sea, nunca me han pegado tanto en mi vida, ¿no? Porque los nadadores todos tienen que nadar y avanzar hacia un mismo punto, pero no necesariamente ven a dónde están braceando, y le dan las braceadas en la cabeza. Y en esta carrera, que luego vamos a ver qué es lo que pasa, al momento de salir, nadé 300 metros y decidí retirarme. Y dije, no, ya no quiero más. No tengo que probarle nada a nadie, yo no sé qué hago aquí, yo no voy a poder nadar esta distancia, es 3.800 metros, es una barbaridad, está lejísimos. Yo veía la boya y decía, no, no, hasta allá no llego ni muerta. Y dije, me voy a retirar. Entonces regresé a ver y vi que había unas lanchas a mi lado derecho, unas lanchas a mi lado izquierdo, y dije, bueno, yo tengo que acercarme a la lancha para que me rescaten. Si yo me estoy retirando de esta carrera. En efecto, dije, bueno, hay mucha gente, muchos nadadores, comencé a nadar pecho, me estorbó. Me di la vuelta y comencé a nadar espaldas. Y dije, no, esto está incomodísimo. Y dije, no, voy a volver a nadar libre para ver cómo me siento. El momento que regresé a ver, estaba llegando a la primera boya. Y algo, no sé, es como que uno pasa ese momento de shock, de estrés, y comenzó a fluir, todo comenzó a fluir y todo comenzó a seguir. Y terminé la distancia de natación, mi nueva marca de natación, no sé cómo logré hacer eso, pero fue eso, fue esas ganas de seguir, esas ganas de cumplir el sueño, estaba tan clara que estaba haciendo en ese momento lo que más me gustaba hacer, que no me podía perder y no podía dejar de hacerlo. Y así fue como seguí, y esta fue mi cara al inicio, y esa fue mi cara todo el resto de la carrera. Todo el resto de la carrera disfruté como nunca, el lugar era fantástico, era maravilloso, se dieron condiciones increíbles, y es que mi familia estaba conmigo, mis hijos estaban conmigo y podían ver qué es lo que su mamá estaba haciendo. O sea, ellos ven a su mamá que se levanta a las 4 de la mañana, ven, y era como mi ilusión, yo quiero que estos niños entiendan qué es lo que su mamá hace, porque a veces cuando se levantan en la mañana no está ahí. Y fue eso, y esta fue mi cara todo el resto de la carrera, ¿no? Y este fue el resultado. 10 horas 08, 30 minutos. Hasta ahora yo no puedo creer cómo hice este tiempo. El récord de Ironman en el Ecuador de mujeres era de 11 horas 6 minutos. Mi tiempo anterior era 11 horas 30 minutos. Y logré bajar mi récord y hacer 10 horas 8 minutos en esta carrera. También bajé mi marca de maratón en la carrera. Yo tenía un tiempo de maratón de 3 horas 39 y hice 3 horas 38 en la carrera. Pero el premio más grande que tuve en esta carrera y la emoción más grande que tuve, porque el tiempo es una cosa, el récord es otra, pero el verdadero premio fue poder cruzar la meta con mis hijos. Y obviamente la persona que está al otro lado de la meta era mi esposo, que estaba tomando las fotos. Entonces, obviamente ese fue el verdadero regalo del Ironman, poder vivir este momento fantástico de tener a mis hijos cruzando la meta conmigo. Me vuelvo a emocionar de ver la foto y de revivir ese momento, y realmente fue algo fantástico eso, ¿no? Es algo que me hace vibrar todavía y me hace soñar en revivir estos momentos una vez más. Entonces, pensando en todo eso, y gracias a la oportunidad que me dio Fernando y me da hasta ahora de contar esta historia de mi pasión, me di cuenta que el Ironman ha dejado huellas importantes en mi vida. Ha dejado marcas y me ha dejado también muchísimas enseñanzas, y lo que he aprendido es que el cambio es lo único constante, lo único permanente y seguro es que todo el tiempo estamos cambiando y las cosas están cambiando. Nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que movernos y tenemos que generar también cambios, tenemos que generar cosas distintas y tenemos que movernos en ese sentido. Otra cosa que aprendí es que si estoy conforme con lo que hago, seguramente no estoy haciendo lo suficiente. Y eso es algo que nos mueve a toda la gente que estamos emprendiendo y que tenemos un sueño y que queremos cumplir con algo. Y es que siempre queremos hacer más, siempre queremos hacer cosas nuevas. Y eso nos lleva a que nunca estemos conformes con lo que hagamos y siempre nos estamos fijando objetivos y metas más ambiciosas y más grandes. Y bueno, otra cosa que aprendí es que la improvisación te aleja de tu objetivo, siempre hay que planificar.
Estos resultados, creo yo, estos resultados que he logrado no son una coincidencia. Es el fruto del trabajo, de la dedicación, del esfuerzo, de tener siempre claro qué es lo que quiero, cómo lo quiero. Y creo que el tema de planificar es un tema importantísimo, no solo en el deporte, en la vida, en todo lo que hagas, es tener claro cómo vas a hacer y cuáles son los pasos que vas a seguir para conseguir qué es lo que quieres. Y creo que la parte más importante y final de las huellas del Ironman es justamente el dejar huella. Creo que fuera de los récords y de marcarte a ti mismo con una meta personal, es obviamente ir más allá, ¿no? Saber qué es lo que tú le puedes dar. El Ironman te da a ti y yo tengo que devolverle al resto lo que el Ironman me ha dado a mí. Y creo que eso es el poder influir en tus sistemas, ¿no? En el sistema familiar, el sentir el orgullo de mi esposo, de mis hijos, de mis papás, de mis hermanas, que están tan pendientes de mí y que me he vuelto de alguna manera una inspiración para ellas y un ejemplo. Y eso hace que valga la pena todo eso, ¿no? El influir en mi sistema social, en el sistema de trabajo, en los amigos y en toda la gente a la que uno pueda llegar, que este esfuerzo y este trabajo de hacer un Ironman no me sirva solo a mí. Eso no tendría sentido. Lo que le hace que tenga sentido es que el Ironman tenga lo que yo estoy haciendo le pueda servir a alguien más y no me sirva solo a mí. Y por último, un mensaje final, y es que un mensaje para ustedes, y es que sean realistas y pidan lo imposible y hagan lo imposible, y creo que ese es el mensaje y es la enseñanza principal que me ha dejado el Ironman. Muchas gracias.